nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Y lo hacemos con toda reverencia, con acción de gracias, alabando y adorando a nuestro Dios, el único que merece toda adoración y alabanza. Y ahora voy a pedir al pastor Daniel que nos dirija al Señor en oración. Qué bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada día. Eterno Dios, henos aquí tu pueblo, en este día señalado por ti, el día de reposo, el día, Señor, para conmemorar aquel otro en que el Señor Jesús fue resucitado con poder y gloria. Pero no es solamente el domingo en el cual nos acordamos de esto, sino cada día. Y por eso, Señor, venimos ante tu presencia para darte gracias por tan gran don, por tan gran bendición. Una bendición, Señor, que no se puede explicar con palabras humanas, pero que por la fe que tú has puesto en nosotros, o entendemos y creemos. Tenemos confianza y esperanza en ti, en el Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Eterno Dios, pedimos tu bendición sobre esta reunión que estamos celebrando. Señor, seguimos pidiéndote que tengas misericordia y piedad de este mundo. Señor, que por tu Espíritu sean redarguidos los corazones y a nosotros nos hagas más fieles a ti, que cada día podamos amarte más, pues tú es lo que esperas de cada uno de nosotros tus hijos, que te amemos y que te sirvamos y seamos obedientes a ti. Da, Señor, tu bendición a la palabra que en este día va a ser expuesta, que podamos, Señor, abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que podamos percibir con claridad tu voz. Háblanos, pues, Señor, en este día, y quédate con aquellos que están pasando por diferentes tribulaciones, especialmente por los que están pasando por la pandemia del COVID. Señor, ten misericordia, ten piedad y pon tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiempo de comunión, tiempo de examen personal y de escuchar la voz del Señor. El nuevo pacto establecido, sellado con la preciosa sangre del Cordero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sellado en la cruz cruel del Calvario, es un pacto establecido ya, señalado, anunciado, esperado en el Antiguo Testamento. Leemos en Jeremías capítulo 31, uno de los versículos que nos conectan, ¿verdad?, con la realidad de el pacto establecido por el Señor Jesús. Dice Jeremías, el profeta, en el capítulo 31, dice el versículo 31, Jeremías 31 dice: He aquí que vienen días, dice Yahvé, el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Y el pueblo reunido para celebrar el sacrificio del Señor, reunido telemáticamente, cada uno en su hogar, porque no nos podemos reunir todavía de manera presencial en la casa del Señor.
Pero hacemos nuestras estas palabras de Jeremías y escuchamos cómo el Señor nos dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El Señor nos ha dado su ley y está escrita en la mente y en el corazón. Y todos los que estamos aquí, pues podemos alabar al Señor, darle gracias por la salvación. Gracias porque el Señor ha escrito en nuestros corazones, ha escrito su ley perfecta, ha escrito su ley que no se corrompe, ha escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos ha hecho nuevas criaturas. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento y nos vamos a los Evangelios, o leemos también como Pablo lo dice a los Corintios, como nos gusta también cada domingo recordar, el Señor Jesús establece ese nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y lo hace muriendo en la cruz. Era necesario que el Señor Jesús muriera para rescatarnos, para redimirnos, para darnos salvación. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Al tomar el pan, al tomar el vino, la copa, estamos recordando la muerte y el sacrificio del Señor. Y al ingerirlo, nos hacemos partícipes del cuerpo del Señor, porque somos el cuerpo de Cristo. Y reconocemos que Él es la cabeza, Él es el origen, la cabeza del cuerpo. Él es el Señor de su iglesia. Al recordar la muerte del Señor, tomamos el pan y el vino en plena comunión. Y lo hacemos dando gracias al Señor. Y ahora vamos a orar. Vamos a dar gracias por el pan. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Señor, por estos momentos de bendición, estos momentos de paz espiritual, estos momentos en los que podemos notar tu santa y divina presencia en nosotros. Señor, gracias por la salvación. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo entregado por la humanidad. Señor, ahora que lo tomamos, que lo comemos, lo hacemos con total reverencia. Con acción de gracias, Señor. Queremos adorarte y bendecirte y recordar tu gran amor y misericordia. Bendito seas, Señor. Fortalece nuestra fe. Te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.
El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y nosotros en su memoria así lo hacemos. Vamos, por favor. Vamos a orar por el vino, vamos a dar gracias en estos momentos por el vino. Sí, Padre eterno, te alabamos y te damos las gracias por tu amor infinito hacia nosotros pecadores. Señor, tú diste tu vida, derramaste tu sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado y suciedad. Alabado seas, Señor. Amén. Gracias por la fe en Jesús que nos da acceso hasta el trono de tu gracia para recibir las abundantes riquezas de tu presencia y voluntad. Señor, a tomar de este fruto de la vid, lo hacemos con acción de gracias, recordando el sacrificio de Cristo Jesús, Señor nuestro. En su nombre bendecimos. Amén. 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 Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y nosotros en su memoria así lo hacemos. Pues después de este tiempo, dando gracias al Señor, pues le decimos: Señor, ven pronto. Ven pronto. Maranata, Señor, no te tardes. Mientras tanto, fortalezcamos nuestra fe. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestra fe? Pues la Iglesia se puede reunir en el nombre de Jesús, como lo hacemos. También tenemos la oración, somos mujeres y hombres de oración. Y también escudriñando su santa y divina palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor y después vamos a dar paso a nuestra hermana Judith, que tiene la meditación en esta mañana. Fortaleciendo nuestra fe leyendo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, unos pocos versículos de Hechos 1, empezando en el 6 y acabando en el 11. Es el pasaje de la ascensión del Señor. Hechos 1, 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, y ahora preparémonos para recibir el alimento que viene de parte del Señor y su mensajera, en este caso Judith. Adelante. Hola, buenos días a todos, hermanos. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en esta mañana en el Salmo 103. El Salmo 103 que voy a leer a continuación. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Amén. En todo el Salmo vemos que el salmista insta a bendecir su alma al Señor. Bendecir es hablar bien de alguien, es ensalzar a alguien, ¿verdad? En el diccionario también es conceder la providencia, su protección o colmar a uno de bienes. Este salmo, en el versículo 1, expresa alabanza del alma al Señor desde los más íntimos sentimientos, desde el alma. Pero además, también el salmista expresa que es con todo el ser. David se insta a sí mismo a alabar al Señor y su santo nombre, el santo nombre del Señor, aquel yo soy del Antiguo Testamento. El yo soy que todo aquel que se acerca a él le va a conceder grandes bendiciones. Es pues este salmo un salmo de alabanza al Señor,
reconocer que es Él quien llena a uno de grandes bienes. El salmista está bendiciendo, está alabando a Dios. Bendice a aquel que le está colmando, le está llenando de grandes bienes, de grandes bendiciones. Y en esta mañana nosotros también vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Intentemos aplicar una alabanza al Señor por todo lo que es el Señor en nuestras vidas y lo que hace en nosotros. Como vemos en el versículo 2, el salmista dice: bendice, alma mía, al Señor. Se anima a sí mismo a alabar al Señor y anima a recordar. Dice: no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidar ninguno de estos beneficios, porque esto lo contesta en el versículo 5, porque sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si practicamos la memoria, vamos a tener un vigor, una fuerza como las de las águilas. Con las palabras, no olvides ninguno de sus beneficios, el salmista se está remontando a la época de Moisés, como vemos en todo el Salmo. Estas palabras son ecos ya de Deuteronomio 6:12 o Deuteronomio 8:11, cuando el pueblo de Dios está recibiendo los mandamientos de parte del Señor, y se observa la gran importancia de no olvidar, de estar recordando estos mandamientos. Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Deuteronomio 8:11 también dice: cuídate de no olvidarte del Señor, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, decretos y estatutos que te ordeno hoy. El salmista sabe lo importante que es no olvidar para el pueblo de Dios, pues estos mandamientos, aunque parezcan que son obligaciones, que son leyes únicamente, pues también eran un gran beneficio para ellos, eran para su propia protección. Y qué bueno era recordar su liberación también de la esclavitud por parte del Señor. El Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. David reconoce, alaba al Señor por su misericordia también en este salmo. La misericordia del Señor es eterna y su justicia, tal como dice el Salmo en el versículo 17 y 18. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El cumplir los mandamientos eran de gran protección para ellos, eran un gran beneficio para ellos. En este salmo he observado o meditado 3 beneficios que Dios proporciona al salmista. En los 5 primeros versículos aparecen estos beneficios, pero también son innumerables para David y también lo son para nosotros, y nosotros lo hemos experimentado. Y en esta mañana vamos a aplicar y a recordar estos beneficios también para nosotros, que se observan en este salmo. El primer beneficio es el perdón. Aparece ya en el versículo 3, en la primera parte del versículo 3. El perdón de los pecados. El Señor nos perdona los pecados. Como dice en primera de Juan 1:9, el Señor nos ha perdonado al confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Honremos a nuestro Dios fiel y justo que nos ha perdonado, que perdona al pecador arrepentido que confiesa su pecado. Reconozcamos y alabemos al Señor porque Él es fiel y justo en nuestra vida y nos ha perdonado. En el versículo 6 habla de la justicia del Señor. David dice que Jehová es el que hace justicia. Y el Señor nos ha justificado a nosotros, ha hecho justicia también con nosotros y nos proporciona grande paz. Romanos 5:1, recordemos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos ha dado su paz, tal como dice en Juan Jesús. En el Evangelio decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo os la da. Nosotros también podemos disfrutar de esta paz al sentirnos justificados delante de un Dios santo, ante un Dios que no puede aceptar el pecado, pero que Él nos perdona y justifica al acercarnos a Él arrepentidos y pidiendo perdón. Qué tranquilidad y qué grandeza la misericordia de nuestro Señor, nuestro Dios misericordioso. El segundo beneficio que he podido observar en este salmo está en este versículo 3, en la segunda parte también. Dice que el Señor sana todas tus dolencias. Aparece la idea del Dios sanador. Un Dios sanador que ya se observa en los mandamientos, al guardar los mandamientos en el Éxodo, en el capítulo 15 y el versículo 26, aparece el Señor como Dios sanador al cumplir los mandamientos. Si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy Jehová tu sanador. Dios sanador que protege a su pueblo al cumplir los mandamientos. El Señor protegió al pueblo de Israel de la plaga de los primogénitos si ellos cumplían con su mandato de poner sangre en los dinteles de las puertas. Y así los primogénitos del pueblo de Israel se pudieron salvar. Dios hizo pasar la plaga de todos aquellos que tenían sus puertas pintadas con la sangre sacrificado, con la sangre del cordero, se pudieron salvar. En nuestros días estamos sufriendo las consecuencias del coronavirus, todos lo estamos viendo, tenemos muy allegados a personas que pueden haber sufrido esta pandemia y las recomendaciones que siempre nos están dando es de protegernos con unas mascarillas, de guardar las distancias, de lavarnos bien las manos. Todo ello son unas normas de protección para que no nos contagiemos del coronavirus. Y hemos de continuar siendo prudentes, como ha dicho antes nuestro pastor, continuemos siendo prudentes, aunque estemos ya en unas fases de desescalada y de normalización de nuestras vidas, continuemos siendo prudentes para no contagiarnos de este coronavirus. Y el Señor en sus mandamientos estaba protegiendo a su pueblo, con sus mandamientos protegía también a su pueblo. No eran solamente leyes para cumplir y sentirse ligados a cumplirlas, sino que el Señor les estaba protegiendo. Dios era un Dios también sanador. Y en Isaías tenemos la profecía de que el Señor Jesús es quien llevó también nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Isaías 53:4. Esta profecía en el Nuevo Testamento se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Mateo 8, 14, 17, cuando el Señor Jesús fue a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con grande fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor Jesús llevó nuestras dolencias y el Señor Jesús es un Señor sanador. Él sanó a muchos enfermos, a la suegra de Pedro, y tomó él nuestras enfermedades, nuestras dolencias. El Señor conoce nuestro dolor. Él sabe también qué necesidades tenemos.
Él sabe nuestras necesidades cuando se las disponemos en una oración, antes de que se las presentemos, nos conoce, y cuando vayamos a Él en oración, hagámoslo pidiéndole que obre según su voluntad, que haga su voluntad en nuestras vidas y confiemos en Él, que Él hará. A veces pensamos que Dios tarda en contestar nuestras oraciones o que lo hace de una forma diferente a lo que pedimos, pero todo ello será para nuestro bien y para aprender a esperar y a confiar en Él. Podemos recordar también el Salmo 42, cuando el salmista está diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hemos de aprender a esperar bien en el Señor, porque el Señor es un Dios soberano que tiene preparado algo lo mejor para nosotros y sabe y conoce qué es lo mejor que nos conviene. Este ejemplo tenemos en David. David, el salmista de este Salmo 103, ante la enfermedad de su hijo con Betsabé, Dios no permitió que se salvara aquel hijo. Dios perdonó el pecado de David, pero no permitió que su hijo se salvara. Pero aún así, David perdonado, David tenía la esperanza de algo mejor, de una vida eterna. Lo podemos ver en 2 Samuel 12, del 13 al 23, ya que su expresión al final, en el versículo 23, cuando muere su hijo, expresa que el hijo ya no podría venir a él, pero él podía ir a su hijo. Tenía esperanza de volver a ver a su hijo, aquel hijo que había muerto. Tenía esperanza de vida eterna. Y por eso, por esa esperanza ante esta situación, pudo expresar la tercera bendición que vemos en este salmo. El Señor es el que rescata del hoyo tu vida. Ante un bache físico, una enfermedad, o también ante un momento de debilidad y de pecado, el Señor puede restaurarnos. El Señor puede rescatarnos, tal como dice el Salmo 49:15, el Señor me va a tomar consigo. Podemos recordar la parábola de la oveja perdida en Mateo 18, cuando aquel hombre, la parábola del Señor nos explica que tenía 100 ovejas, una se perdió, dejó las 99 y fue a buscar aquella perdida, y cuando la encontró, la cogió en sus brazos, la cogió y se la llevó, la rescató. El Señor Jesús dice que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quién nos ha rescatado a nosotros del hoyo? El Hijo del Hombre. Nuestro Señor y Salvador nos ha rescatado de la perdición, de estar perdidos, del abatimiento, también del pecado. Cristo el Señor es el que nos libera. Cristo Señor murió en la cruz en lugar nuestro como sustituto de nuestro pecado. El Señor es nuestro rescatador, tal como dice Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este por muchos es en lugar de muchos, en nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Y en 1 Timoteo 2, del 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La misma idea la tenemos en Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
tenemos redención, salvación, liberación del pecado por medio de nuestro Señor. ¡Qué gran bendición! Y el salmista sigue. He visto estas 3 bendiciones, pero hay muchas más, porque en el versículo 4 dice el salmista: bendice alma mía al Señor, que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Te corona de favores y misericordias, sacia de bien tu boca. El Señor nos llena de grandes bendiciones en nuestra vida, en toda nuestra existencia, en todos los aspectos de nuestra vida, tanto física como espiritual. Y eso todos y cada uno de nosotros conocemos en nuestra vida, las grandes bendiciones que el Señor ha hecho. Reconozcámosle a Él como dador de grandes dádivas para nosotros. Y cada uno reflexionemos, reconozcámonos y bendigamos al Señor por todo lo que nos hace el Señor en nuestras vidas. Es curiosa la expresión que dice el salmista, que Él te corona. Te corona, parece que al darte tan grandes bendiciones es como una corona. Y en este salmo, David también hace la expresión de que Dios es rey. En el versículo 19 dice: bendecid, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Es curioso la idea que tiene David. Dios, el Señor, Rey, te está coronando, nos está coronando de grandes favores. Y ahora me gustaría observar, para finalizar esta reflexión de este salmo, que el salmista está expresando esta idea de Dios soberano. Vamos a ver en quién se cumple este requisito de rey. Dios soberano no es un Dios soberano que está en el trono solamente en los cielos, no es un Dios lejano, sino es un Dios que se ha acercado a nosotros en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús vino y predicó el reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. También nos predicó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús es rey y Jesús vino para morir, pero también resucitó. Y aquel Señor que resucitó, era necesario que se fuese. El Señor Jesús ascendió a los cielos, tal como hemos leído en esta mañana. Nuestro pastor ha leído el pasaje de la ascensión. Y al ascender el Señor Jesús a los cielos, era necesario que se fuera para que viniera el Consolador con nosotros. En Juan 16:7 el Señor Jesús expresó: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ese Consolador, el Espíritu Santo, es el que está con nosotros cada día, guiándonos, acompañándonos y enseñándonos. Pero el Señor Jesús ascendió a los cielos y el Señor Jesús está en el lugar que le corresponde, está en su trono. Ese trono que le ha sido dado por su Padre. Ya en Lucas 1, 31-33, vemos como el ángel Gabriel se lo dice a María. Le dijo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús, descendiente del rey David, es el rey cuyo reino es eterno y no tiene fin. Y el Señor Jesús también vemos que le corresponde este trono, lo dice también Hebreos 1:3, y el versículo 8, Hebreos 1,
del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El versículo 8 dice del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y el Señor Jesús, en su trono, ¿qué está haciendo? Está también pensando en nosotros, está intercediendo por todos nosotros. Dice Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros, nos podemos acercar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo en su nombre, y está abogando por nosotros, como dice 1 Juan 2:1, porque dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No pequemos, y si pecamos, acudamos al Padre pidiendo también perdón, y el Señor Jesús está intercediendo por nosotros también para perdonarnos. El Señor Jesús también, además, desde los cielos, quiere que tengamos comunión con Él. Quiere estar con nosotros, a nuestro lado, en nuestra vida. Tenemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, en los versículos 20-21, esas palabras que nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he venido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor quiere darnos lo mejor, quiere que gocemos también de su presencia, ahora aquí y en la eternidad con Él, cuando estemos con Él. Y quiere morar con nosotros con el Padre, tal como dice en Juan 14:23. Respondió Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor quiere morar con nosotros. Pero como hemos leído en Hechos, de la misma manera que el Señor ascendió y está en el lugar que le corresponde, a la diestra del Padre, en su trono, el Señor Jesús volverá, como ha dicho nuestro pastor en la comunión. El Señor volverá. De la misma manera que subió, el Señor ha de venir. Y nosotros hemos de estar velando, orando y trabajando y sirviéndole hasta que Él venga. Cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor es Rey por la eternidad. Y el salmista lo quiso también expresar en este salmo. David lo quiso expresar en el Salmo 103. En todo el salmo insta su alma a que bendiga al Dios soberano, al Dios que le bendice grandemente. ¿Y nosotros? ¿Sentimos las grandes bendiciones del Señor? La primera es la salvación, el perdón de los pecados. La segunda era la sanidad, Dios un sanador que nos sana, también que nos rescata del hoyo, nos ha rescatado de la desesperación, de la perdición.
podemos decir como el salmista, alma bendice al Señor. Que así sea. Y si alguno no ha experimentado todavía estas grandes bendiciones del Señor, hoy es un día en que todavía el Señor le está llamando a la puerta y el Señor quiere entrar, quiere que le abras la puerta y quiere cenar contigo para que puedas disfrutar de todas estas bendiciones. Que el Señor nos bendiga y que el Señor sea bendito por siempre. Amén. Pues hemos llegado al final de este encuentro, de esta reunión dominical, y damos gracias al Señor. Y ahora que nos vamos a despedir con la oración final, nuestro pastor Pedro se está preparando para darnos la bendición final y la oración final. Él está bien fuerte, ¿verdad? No sé dónde. Aquí estás, que no te veía. Te damos gracias, Señor y Padre, por este momento en que podemos recordar los favores inmerecidos que tú nos has otorgado en amor y en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú eres Dios. Tú eres poder. Todo es posible para ti. Y es ante tu grandeza que queremos doblegar nuestro orgullo y sabiduría. Tú, oh Señor, eres Dios y gobiernas en los cielos y también en la tierra. Queremos abrir nuestros corazones de tal manera que tú gobiernes nuestras vidas. En estos momentos de aflicción y turbación en que el mundo se encuentra y aún muchos de nosotros pedimos que el poder del Espíritu Santo transforme el dolor en alegría. Alegría y esperanza solamente que vienen de ti. Te damos gracias porque aunque la iglesia está cerrada, está abierta y vive en nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú la sustentes por tu Espíritu Santo y que nosotros podamos contribuir con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, para mitigar el dolor de tantos. Que podamos, Señor, cumplir conforme a tu mandato. Y seguimos dándote gracias porque no podemos olvidar ninguno de tus beneficios, que son tantos, tantos. Señor, que darte gracias por este momento de comunión, este momento en que hemos podido edificar nuestro edificio a veces decaído con el consejo de tu palabra
y la acción de tu presencia. Damos gracias por los hermanos, por los creyentes que aquí estamos, y pedimos que tú vivifiques nuestros corazones y nos lleves a la esperanza de tu venida. Oh Señor, glorificamos tu nombre, porque tu palabra nos ha alimentado. La comunión nos ha fortalecido de tal manera que aún para aquellos que somos mayores en edad, salimos reconfortados. Pero gracias, Señor, porque tu iglesia sigue y seguirá siempre. Y pedimos que tú levantes los hombres y mujeres que deben seguir al frente del testimonio. Salva almas, Señor, que es nuestra comisión, y que siempre esté latente en nuestros corazones. Perdona nuestras faltas. Visita los hogares donde hay tribulación, enfermedad, y a nuestro pueblo, oh Señor, a nuestros gobernantes. Todo esto te lo pedimos por los méritos de Jesús y en su nombre. Amén.